Oh, Les aviso que la conversación va a ser grabada, les voy a pedir que acepten la grabación. Hola Sebas, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bien, Sebas. todo bien. Bueno, Encantada me de alegro. tenerte con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Esto no será la radio, pero creo que vas a tener bastante gente que te va a estar escuchando. Bueno, me parece bien. Todo lo que contribuya a difusión, bienvenido. Sí, sí, estuve hablando con la gente de Suipacha, que bueno, un poco la conoces, y estaban súper entusiasmados con participar de esta charla, y bueno, mucha gente más, no solo de Argentina, te voy a decir, vas a tener que hablar en venezolano, colombiano, vas a tener que adaptar tu lenguaje a distintos países. Me complicaste. Te compliqué, sí, 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 sí. Pero bueno, toda gente amigable que te va a entender igual en castellano, en nuestro castellano. Buenísimo. Sí, y después queda grabado, así que bueno, seguramente también Sí. haya gente que lo vea offline. Sí, queda grabado porque, bueno, tenemos gente de España, por ejemplo, que hasta ahora no se puede conectar porque es muy tarde, y Claro. entonces nos pidieron si lo podíamos grabar y después difundir. Otros que no se pueden conectar en este horario, entonces nos pidieron de difundirlo más para poder estar. Y nos pareció que es tan importante tu charla, que era interesante grabarla, porque bueno, por un lado toda la parte genética, como ya sabemos, de los estudios y, bueno, y cuándo podés tener la enfermedad o cuándo no, cuándo la podés tener o no, pero también toda la parte de los hijos de los enfermos es sumamente importante porque no se sabe, no hay educación genética en este país, no hay educación de sexualidad, o sea, es todo un tema ese para nosotros. Para Total. nosotros, digo, desde Huntington, y digo para la comunidad, ¿no? En general. Sí, sí, pasa, digamos, es algo que atraviesa distintos cuadros genéticos, que generalmente uno comenta opciones reproductivas y la verdad es que la gente no suele estar demasiado al tanto de qué posibilidades hay. Exactamente, exactamente. Ni siquiera los métodos anticonceptivos. O sea, empecemos por los métodos anticonceptivos que no se conocen. Digo, Tal cual. y ya no lo hablo por Huntington, lo estoy hablando, digamos, en general, porque me he topado con casos de gente, desgraciadamente, con poca instrucción con poca instrucción, digamos, en general. Sí, en salud, Sí, en y particular que en ni salud. siquiera sabían la historia de los pañuelos verdes. Los pañuelos verdes fueron famosos. Igual, digo, no prosperó. No sé cómo se hace para impartir cultura, para impartir enseñanza dentro de... Es otra charla que podría durar horas. Sí, es una Pero cosa bueno. que me supera este tema, me supera el tema de la educación. Sobre todo, bueno, y ahora cambio de tema hasta que entren todos, cuando veo las estadísticas de lo que está pasando con la educación en el país, después de ver, ayer salieron las estadísticas y la educación en lectoescritura va empeorando, y entonces si no se puede entender la lectoescritura, menos se puede entender lo que quiere decir detrás de cada párrafo. Bueno, nada, es una frustración para mí. Totalmente. Bueno, aparte soy docente, con lo cual es más frustración todavía cuando mis alumnos no entienden lo que les estoy preguntando. Sí, estoy matando el tiempo unos minutos, pero el otro día a una de las alumnas le preguntó, ¿por qué? Y ella me contesta, ¿para qué? Y yo le dije, pero yo te pregunté ¿por qué? No es lo mismo que ¿para qué? Tenemos que entender lo que nos preguntan. Digo, bueno, nada. Tal vez soy demasiado exigente. No, a ver, en particular en el campo de la salud también, obviamente hay un mea culpa del equipo de salud, digamos, porque más allá que hay cosas que seguramente se tengan que enseñar en la escuela, cuando una persona tiene un contacto con el sistema de salud, con un ginecólogo, con un pediatra, con un médico clínico, también, digamos, hay conceptos y nociones que esa persona debería saber, que es el profesional y que generalmente no pasan porque muchas universidades no tienen capacitación específica en genética, por ejemplo. Claro. Entonces,
Es como, bueno, tenés un problema genético y las respuestas a veces son o no tengas hijos, o bueno, podés tener hijos con el problema, y punto. Claro. Y bueno, hoy vamos a ver que en realidad el abanico de posibilidades es Y después, para terminar, pongo la foto de mi genio científico, ¿no es cierto? Dale. Dale, dale. No lo puse en el Power, pero bueno, después si No lo quieres pusiste, ¿cómo nos no me mostramos. pusiste a Dante Perdón, en el perdón. Power? No, no, eso es inadmisible, inadmisible, Esteban. Te voy a sacar, te voy a borrar de mis contactos si no pones a Dante. Yo sigo empecinado en mantener la confidencialidad de mis pacientes y vos, Claudia. Nadie sabe quiénes son los padres. Bueno, está bien, está bien. Para la próxima Bueno, entonces ponemos una fotito. una muestra de lo que se puede hacer, de la belleza que se puede hacer. Bueno, Total. ahora que ya somos un montón, quiero presentarles a Sebastián Menazzi, médico genetista, jefe de división genética del Hospital de Clínicas José de San Martín, de la Ciudad de Buenos Aires, expresidente del Centro Nacional de Genética Médica, maestría en Biología Molecular Médica, FFIBUVA, tesis pendiente, no me importa, y docente genética de la USAL. Bienvenido, Sebastián, sos nuestra ayuda para todo y siempre te agradeceremos por todo lo que colaborás con nosotros desde el Hospital de Clínicas y desde el WhatsApp también a veces. Así que bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Claudia. Nuevamente, agradecer a PAE por la invitación. Necesito que me permitan compartir pantalla. Esto seguramente sea ¿Podés? el huésped, el hospedero. ¿Podés o tengo que hacer algo? Necesito que me habilites, haciendo clic en los puntitos de arriba. Make host. Lo aprendí ayer eso. Ahora sí, perfecto. Bueno, confirmame si se ve la pantalla. Sí, se ve. Bueno, un solo articulito más. Quiero agradecerle a Ana Halper, que es la que nos prestó esta posibilidad de compartir vía streaming sin que nos interrumpa la comunicación. Así que, bueno, gracias Ana y puedes seguir, Sebas. Buenísimo. Bueno, gracias para allá también. Bueno, Claudia, recién me presentabas, los médicos genetistas, justamente somos especialistas en patologías hereditarias. No somos neurólogos, sí, generalmente el neurólogo está un poco más del lado que es lo que es el seguimiento, el tratamiento del paciente. Entonces, un poco la idea de esta charla es justamente hablar de aspectos moleculares y de aspectos de lo que llamamos el asesoramiento genético. ¿Sí? Yo generalmente empiezo un poco esta charla con un breve repaso, ¿sí? del colegio, ¿sí? de la secundaria, un breve repaso de biología. Simplemente recordar que todos nosotros dentro del núcleo de las células tenemos la información genética dispuesta en la molécula de ADN, la famosa doble cadena, doble hélice de material genético. Esta molécula de ADN contiene distintos genes, que son segmentos de información genética que van a codificar alguna proteína, alguna enzima y alguna función del organismo. Y así, a su vez, esta molécula de ADN va a estar almacenada o empaquetada en estructuras de mayor tamaño, que son los cromosomas. Estos cromosomas normalmente los tenemos dispuestos en 23 pares, cada uno de estos pares con una copia que recibimos del óvulo y una copia del espermatozoide. Del 1 al 22 estos pares son iguales entre hombres y mujeres, que es lo que llamamos autosomas, y el último par, que es el sexual, XX en las mujeres, XY en los varones. Entonces, para cada gen, especialmente de los autosomas, vamos a tener una copia del óvulo, una copia del espermatozoide, ¿sí? En nuestro organismo. ¿Cómo funciona la maquinaria celular? Este ADN funciona un poco como el manual de instrucciones de alguna proteína, alguna enzima, con un paso intermedio, que es la síntesis de esta molécula, que se llama ARN. ¿Sí? Entonces el ADN primero se va a transcribir en una molécula intermedia, que es el ARN, y posteriormente esto se va a traducir en otra proteína, que es, se va a traducir en la proteína que ejerce la función biológica. En particular, sí, relacionado con la enfermedad de Huntington,
el gen es HTT, que previamente se llamaba IT15, está situado en el cromosoma 4, es un gen de 180 kilobases, y el tamaño es 180.000 bases, ¿sí? O nucleótidos de ADN, tiene una longitud de 67 exones, que son las partes importantes, la parte codificante del gen, y justamente este gen codifica para una proteína que llamamos huntingtina, al igual que en muchas patologías genéticas, el nombre de la proteína a veces está dada por la enfermedad que se produce cuando esa proteína está alterada. Entonces, en este caso, se denominó huntingtina justamente por el nombre de la patología. Esta proteína tiene distinto tipo de funciones sobre el sistema nervioso y tiene una particularidad, que es que un fragmento de este gen de la huntingtina tiene cierto número de repeticiones. ¿Sí? Repeticiones CAG, 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 CAG. ¿Sí? Normalmente o generalmente tenemos entre 10 y 26 repeticiones, justamente en este gen de la huntingtina, y cuando aumenta el tamaño de este fragmento repetido CAG, es cuando, bueno, justamente puede aparecer la patología, que es la enfermedad de Huntington. Esto se da porque básicamente lo que sucede es que el aumento de tamaño de este triplete CAG va a modificar, después de un umbral, la estructura de la proteína, y esta huntingtina alterada o mutada es lo que va a provocar alteraciones a nivel neuronal, depósito en distintos fragmentos de la neurona. Esto a su vez induce daño por estrés oxidativo, las células pierden su capacidad de funcionamiento y, bueno, genera los síntomas que obviamente conocemos de la patología. Esta enfermedad es de tipo autosómico dominante. ¿Qué significa esto? Lo que llamamos el patrón de herencia. Autosómico significa que el gen está situado en un autosoma, justamente, que es el cromosoma 4, y dominante significa que con que una única copia del gen esté alterada, o tenga la mutación, o tenga la expansión, alcanza para que se manifieste la patología. Esto lo que provoca también es que muchas veces vemos verticalidad en la línea de afectados. O sea, a veces vemos que una persona que tiene la alteración tiene padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo que han justamente ido transmitiendo la patología, y a su vez una persona que tiene alteración tiene alto riesgo de transmitírselo a cada uno de sus hijos, un 50%, en forma independiente del sexo y en forma independiente de cuál de esos hijos es. ¿Sí? Lo digo en estos términos porque a veces hay un poco la idea de que, bueno, si tengo un primer hijo que tiene la patología, el segundo no lo va a tener, el tercer sí. En realidad, cada embarazo se vuelve a dar este 50% de probabilidad de transmisión a la descendencia. Como es un gen autosómico que no está en los cromosomas sexuales, la proporción de varones y mujeres afectados es la misma, digamos, no cambia la probabilidad o el riesgo de que alguien reciba la alteración, si es varón o si es mujer. Y las alteraciones pueden ser nuevas o pueden ser heredadas. Ahora vamos a ver las características un poco de esta expansión, que hace que en ocasiones una primera persona en la familia tenga la patología sin que venga, ¿sí?, de algún padre o de algún abuelo afectado. Entonces, por ejemplo, si es el papá el que tiene la alteración, ¿sí?, para cada uno de esos embarazos tendrá un 50% de probabilidad de que vuelva a transmitirse. ¿Sí? De vuelta, cada embarazo es independiente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, esta pareja tiene 4 hijos y justo 2 y 2 tuvieron o no la alteración, pero lamentablemente a veces vemos que 5 hijos tienen la alteración, o por suerte a veces vemos que ninguno de los 5 hijos tiene la alteración, ¿sí? Porque cada embarazo es independiente de los anteriores en cuanto a la probabilidad de que se transmita este problema. Muchas patologías en genética se deben a mutaciones o alteraciones que son estables, ¿sí? O sea, si hay un cambio específico en una letrita del ADN, eso puede transmitirse a un hijo y ese hijo a su hijo, pero no cambia la característica de la alteración. Por ejemplo, en la neurofibromatosis o, por ejemplo, en la condroplasia. Pero en particular en la enfermedad de Huntington, el mecanismo, la mutación, es un poquito diferente. Acá lo que sucede es lo que llamamos una mutación dinámica. Decíamos que menos de o hasta 26 expansiones es lo que llamamos el rango normal. Tenemos un rango intermedio entre 27 y 35 repeticiones. Esta persona no va a desarrollar Corea de Huntington, pero sí, esto puede amplificarse, aumentar el tamaño para una próxima generación. Y después tenemos los rangos patológicos, que a su vez se dividen en dos. Por encima de 36 consideramos que es un valor patológico,
Pero entre 36 y 39 es lo que llamamos un grupo de penetrancia reducida. ¿Qué significa eso? Que a veces una persona que tiene, por ejemplo, 36 o 37 repeticiones no desarrolla en ningún momento de la vida síntomas, pero quizás su hermano o quizás otra persona de otra familia con el mismo número de repeticiones sí la desarrolla. En cambio, cuando el número es de 40 o más repeticiones, bueno, lamentablemente esa persona en algún momento de su vida va a desarrollar la patología. Eso es lo que llamamos, ¿sí?, una situación de penetrancia completa, o sea que ahí sí o sí veremos que en algún momento se desarrollará esta enfermedad. Y esto de la mutación dinámica tiene que ver con que existe un riesgo de amplificación a generaciones sucesivas, ¿sí? Especialmente si es el hombre el que tiene la alteración y se la transmite a sus hijos. Entonces, como decíamos, puede ser que una persona tenga, por ejemplo, 30 repeticiones en un rango intermedio, quizás su hijo ya tenga 37 y esté en riesgo de tener la patología, y quizás su hijo ya tenga 42 o 43 y sí o sí desarrolle la enfermedad. Entonces, en este sentido, es una patología dinámica en cuanto a que en las distintas generaciones puede ir aumentando el tamaño de esta repetición. ¿Con qué se asocia justamente esta posibilidad de que se amplifique o que aumente el tamaño de la alteración? Bueno, uno de los fenómenos que puede provocar esto es lo que llamamos un fenómeno de anticipación. A medida que aumenta el número de repeticiones CAG en el gen de la huntingtina, podemos ver que la edad de aparición se va acortando y también puede haber una mayor velocidad de progresión, especialmente en lo que es los problemas motores y los problemas cognitivos de memoria, ¿sí?, que pueda sufrir el paciente. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? La O se refiere a edad de aparición, onset, y la R se refiere a número de repeticiones. Entonces, por ejemplo, podemos ver que a veces un hombre que quizá empezó con síntomas a los 35 años y que tiene 50 repeticiones, existe riesgo de que se amplifique esto en la próxima generación y, como vemos en esta familia, su hija tuvo una edad de aparición a los 18 años y un número de 82 repeticiones. O un hermano de él que tuvo una aparición a los 38 con 49 repeticiones CAG, y por ejemplo acá tuvo una hija que ya a los 21 años empezó con síntomas y tenía un número de repeticiones de 66. Incluso en algunos casos podemos hasta ver manifestaciones pediátricas, así que no es muy común o no es algo que uno suele pensar para esta patología. Generalmente lo asociamos más con una edad de aparición mayor de los 35 o 40 años, pero a veces vemos que si el número de repeticiones es muy importante, podemos llegar a ver niños a veces de 8, 10, 12, 15 años que ya empiezan con sintomatología, y si hacemos el estudio molecular probablemente veamos que tienen 60, 70 u 80 repeticiones del triplete CAG. Existe variabilidad, ¿sí?, en la presentación o en la edad especialmente de aparición de esta enfermedad que es la corea de Huntington. En un 70% podemos explicar esta variabilidad en función del número de repeticiones. Como decíamos recién, una persona que ya tenga o esté justo en el límite, 40, 41, 42 repeticiones, esperamos que los síntomas aparezcan después de los 35, de los 40 años, mientras que si supera los 60, 70 repeticiones, podemos ver edades juveniles o edades infantiles de aparición. Entre un 10 y un 20% podemos también explicar las diferencias en la edad de aparición por otros factores genéticos. A veces hay interrupciones del triplete CAG por otro que es el CAA, que eso puede implicar un retraso en la edad de aparición. Y se han visto que otros genes también pueden modificar, ¿sí?, o cambiar la edad a la cual aparezca justamente esta patología. Sí, lamentablemente por ahora no tenemos una predicción muy exacta o no se usan este tipo de marcadores genéticos o de estudios para poder predecir adecuadamente la edad de aparición, ¿sí? Pero bueno, sabemos que a veces dos hermanos que tienen el mismo número de repeticiones, por otros factores, por ejemplo, factores genéticos, pueden llegar a tener cierta variabilidad en la edad de aparición. Y el resto posiblemente esté influenciado o afectado por el ambiente. ¿Sí? Como sabemos que esta proteína, cuando es tóxica, impacta a las neuronas, uno puede hipotetizar que si esa persona fuma, si esa persona consume algún tóxico, alguna droga, probablemente de alguna forma se acelere, ¿sí?, la lesión sobre las neuronas, entonces quizá se acorte un poco el tiempo hasta la aparición de sintomatología, ¿sí? Pero bueno, esto no está del todo claro, es algo que podemos considerar más hipotético que algo de lo cual realmente exista evidencia científica.
En algunos casos vemos alteraciones en estado homocigota, esto no es muy común, pero si dos personas tienen corea de Huntington, existe la posibilidad de que en un hijo se combinen las dos alteraciones, entonces las dos copias del gen están alteradas, y si bien acá se ve una edad de aparición similar, bueno, se ve que la tasa de progresión puede ser más rápida. Pero bueno, son casos muy puntuales, muy poco frecuentes, en los cuales justo las dos personas que tienen un hijo tienen la enfermedad corea de Huntington. Y también hay cierta variabilidad que está descrita relacionada con el sexo, ¿sí? Donde se ve que... Perdón, Sebas, ¿ese caso se puede haber dado en Venezuela para tener tantos casos? Veníamos para un corte a Bueno, no me metí muy en detalle en lo que son los fenómenos justamente de efecto fundador, digamos, pero a veces en grupos donde, digamos, ha migrado una persona o una familia con corea de Huntington y de ese grupo se amplifica después la población, vemos que a veces en ciertas poblaciones o en ciertas regiones tenemos frecuencias mucho más altas, por ejemplo, de esta patología. Y efectivamente, sí, digamos, hay un clúster o un grupo muy conocido en Venezuela, cerca del lago de Maracaibo, entonces puede darse tranquilamente de que haya familias que de los dos lados tengan de Huntington y por lo tanto pueda darse este fenómeno de homocigosidad. ¿Sí? Bien, según el sexo se ha descrito, aunque esto tampoco es algo que esté tan bien definido, que en mujeres puede llegar a haber una progresión un poco más rápida y mayor compromiso motor y funcional. ¿Sí? Pero bueno, esto en algún momento se hablaba más de estas características, hoy en día no es algo que uno considere que realmente las manifestaciones puedan variar significativamente entre varones y mujeres. Y después hay otro aspecto que es algo que se está estudiando también, es que siempre nosotros nos hemos concentrado en la expansión a nivel germinal, o sea, de una generación a la siguiente, la expansión que puede producirse en ese espermatozoide o en ese óvulo en particular, y que un padre tenga un número diferente de repeticiones que su hijo. Pero la realidad es que también se está hablando hoy en día de lo que es la inestabilidad somática. Esto significa que se cree que también hay parte de la variabilidad que tiene que ver con que cuando las mismas neuronas o las mismas células del organismo se dividen, puede haber una amplificación de triplete CAG y esto puede también acelerar o modificar la edad de aparición. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es algo que se está estudiando. Lo que sucede es que, bueno, es difícil de poder estudiar a través de algún método que sea no invasivo, ¿sí? Para poder predecir, ¿sí? O ayudar a predecir mejor cuándo puede empezar la manifestación de esta enfermedad. En cuanto al estudio molecular, se realiza a partir de una toma de muestra de sangre, en la cual vamos a ir a buscar o ir a identificar el número de repeticiones de este triplete CAG. Esto lo marco porque cuando hay antecedentes de la enfermedad, uno generalmente va directamente a buscarla, pero puede darse también que una persona debute con alguno de estos síntomas y puede ser que un médico, un neurólogo diga, bueno, vamos a hacer un estudio de exoma, un panel de secuenciación masiva, un panel donde evaluemos múltiples genes al mismo tiempo. La realidad es que por el tipo de alteración que es esta expansión CAG, esto no saldría o no se detecta en estudios como pueden ser los exomas o los paneles de secuenciación. Uno tiene que pedir un estudio específico para esta región CAG en el gen de la Huntington. ¿Y cómo se hace el análisis? A través de una técnica que es la reacción en cadena de la polimerasa o la PCR o una TP-PCR, que es una técnica similar o complementaria, decíamos a partir de una muestra de sangre periférica, y uno puede ver acá a la izquierda, por ejemplo, en un gel, ¿sí? Un gel de agarosa, donde uno introduce los fragmentos de ADN, por ejemplo, acá esto nos marca que hay un alelo expandido, o sea que está expandido el triplete CAG en una de las dos copias del gen, mientras que por acá abajo vamos a ver la copia normal del gen. Y esto también se puede evaluar, ¿sí? De una forma un poco más precisa a través de este método, ¿sí? De electroforesis capilar, donde uno ve un pico, por ejemplo, acá de 17 repeticiones y otro pico de 75 repeticiones. Generalmente hablamos de una certeza alta del estudio, ¿sí? A veces hay falsos negativos. Bueno, eso tiene que ver un poco más generalmente con lo que es la experiencia del laboratorio que lo hace, ¿sí? Consideramos que la certeza de estos estudios es una certeza alta. Entonces, acá les traigo un informe de ejemplo, como para ver un poco cómo se tiene que interpretar un informe de un estudio de corea de Huntington. Bueno, generalmente nos referimos a la metodología que se usó, ¿sí? Para analizar justamente el triplete
sea G. Generalmente en los informes hay alguna pequeña tabla donde se describen los distintos resultados posibles. Como decíamos, hasta 26 es normal, hasta 35 es intermedio, 36 a 39 es un positivo de penetrancia incompleta, y a partir de 40, penetrancia completa, o sea que esto generará la patología en algún momento de la vida. ¿Sí? Y en la primera o en la segunda página lo que vamos a tener es el informe o el resultado específicamente para ese paciente, para esa persona. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un resultado normal con una copia de 15 y una de 18 repeticiones, o sea, las dos por debajo de 26. Y a la derecha, por ejemplo, tenemos un resultado positivo, o sea, una copia de 21 repeticiones y la otra de 44, o sea, por encima de 40, que es el valor umbral para considerar un resultado positivo. Y esto es algo que a veces surge una pregunta, bueno, ¿qué pasa si tenemos un único pico? ¿Sí? ¿Qué pasa si en lugar de tener 18 y 15, o 21, 23, ¿sí? O 30 y 45, tenemos, por ejemplo, una única copia de 18 repeticiones? Bueno, acá tenemos dos resultados o dos posibilidades. Generalmente esto significa que la persona es homocigota normal, o sea que las dos copias del gen son de 18 repeticiones, y porque heredó la copia de 18 repeticiones, ¿sí? del papá, que quizá tenía la otra copia de 45, y evidentemente la mamá también tenía una copia de 18 repeticiones. Existe la posibilidad de que por aquí a la derecha en realidad haya una copia amplificada, un valor de 60, 70, 80, que no pudo ser detectado por el método. Sí, pero esto depende en gran medida justamente de la experiencia del equipo de biología molecular. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando uno encuentra estos alelos... Uy, se me cerró la pantalla. Estabas muteada, Claudia. Perdón, estaba tratando de entrar más gente y entonces... Se cerró todo, no pasa. ¿Podés admitir la voz, por favor? Yo lo voy... Porque estás yo, como host, entonces tenés que admitir la voz. yo los veo y les voy haciendo clic. Dale, no te por preocupes, favor, gracias. Porque no sé cómo hacer que seamos co-host. Me supera bueno. la informática. Sí, ahí ya se me complicó a mí también. Pero no te preocupes que yo les voy dando, les voy haciendo. Dale, muchas gracias, Sebas. Entonces, bueno, este podría ser eventualmente un caso de un falso negativo si uno, si fuera un laboratorio que quizá no tiene demasiada experiencia y viera un único pico y quizá omitiera o no detectara un pico de mayor tamaño, que eso a veces en la biología molecular puede llegar a suceder. ¿Sí? Pero bueno, cuando un equipo tiene la suficiente experiencia, ¿sí? Podemos confiar en un resultado que diga que, por ejemplo, acá es homocigota normal. Y después hay un pequeño apartado en los informes, ¿sí? Que a veces esto puede llegar a generar alguna confusión. Bueno, justo pasó esta semana que una familia había de alguna forma malinterpretado este valor o qué significaba, que dice que el resultado puede presentar hasta un error máximo de 5% en cada alelo informado, que tiene que ver con la metodología. ¿Sí? Esta medición del número de repeticiones es muy, pero muy precisa, pero no tiene una precisión del 100%. Esto lo que significa es que en realidad cuando informamos un valor de 45 repeticiones, bueno, entendemos que el valor está entre 44 y 46, ¿sí? Con una alta probabilidad de que sea de 45. Un valor de 15 puede estar entre 14 y 16, o esperamos que si otro laboratorio, digamos otro investigador, hiciera estudio, esté dentro de ese rango. Claro que puede darse alguna situación un poco más compleja, como, bueno, ¿qué pasa si tenemos un valor de 39? Porque dijimos que entre 36 y 40 está en un valor de penetrancia incompleta y a partir de 40 está en un valor de penetrancia completa. ¿Sí? Entonces, estos son los casos que lamentablemente terminan siendo un poco grises o un poco en el límite. Lamentablemente, muchos de los casos que vemos entre 38, 39 y 40 repeticiones efectivamente son sintomáticos o desarrollarán síntomas. ¿Sí? Pero bueno, quería aclarar esto porque este 5% no significa que la persona tenga un 5% de riesgo de aparición de la enfermedad, por ejemplo, sino que el resultado o es positivo o es negativo, aunque existe este 5% de variabilidad en el valor exacto y del número de repeticiones. ¿Qué sucede cuando hay un caso negativo, ¿sí? En una persona que tiene síntomas y que quizá no tenga, digamos, un antecedente familiar o no tenga alguno de los padres que haya tenido una confirmación de Corea de Huntington?
La realidad es que hay otras patologías que pueden a veces simular o que pueden generar síntomas similares a la Corea de Huntington. ¿Sí? Entonces puede pasar que quizá haya una sospecha de Corea de Huntington, quizá ninguno de los padres o de los familiares tenía la enfermedad, y el estudio genético da negativo, aun cuando la persona tiene síntomas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que puede ser otro el diagnóstico que esté presente en esa persona. Y por otro lado, surge a veces la pregunta, bueno, ¿siempre hay un antecedente familiar? En la mayoría de los casos vemos que sí, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, si un padre, como mencionamos hace un ratito, tuviera un alelo de 36 repeticiones, quizás no manifestó ningún síntoma, pero quizá su hijo sí tenga algún síntoma. A veces se ve salteo generacional por esto de la penetrancia incompleta. Lo que no está descrito, digamos, o es muy improbable, es un acortamiento del número de repeticiones. Entonces, si una persona tiene 45 repeticiones, sería muy, pero muy improbable que un hijo tenga 38, o que tenga 36, o que tenga 30, o que pueda reducirse justamente el número de repeticiones si es que hereda el alelo, si la copia con la latencia. Puede darse a veces que un padre tenga un número de repeticiones inferior al que tiene su hijo, entonces, digamos, no son casos muy comunes, pero a veces se da que un padre es diagnosticado después de su hijo. A veces sucede que un padre fallece antes del inicio de los síntomas, tiene un accidente o porque tiene alguna otra enfermedad, entonces no llegó a manifestar la patología y quizá su hijo sí. Y a veces sucede que en realidad no tenemos demasiados datos de antecedentes. Puede pasar que una persona sea adoptada o quizá dice, bueno, mi papá, la verdad que se fue de casa cuando tenía 30 años, no tuvimos más datos de su salud. Entonces, bueno, quizá, digamos, esa persona tenía Corea de Huntington y quizá ese hijo es afectado y bueno, viniera de ese padre sin saberlo. ¿Sí? Como sabemos, esta patología tiene un componente conductual también, entonces no es raro que a veces se generen estas disrupciones familiares por la misma patología. Tenemos que tener cuidado con el estudio de otros familiares y ahora vamos a ver algunos ejemplos justamente de por qué esto puede generar a veces algún problema, ¿sí? Cuando no estudiamos adecuadamente el caso índice o cuando a veces salteamos a alguna persona en el medio. Bien, llegando a qué es el asesoramiento genético en sí. Bueno, el asesoramiento genético es un poco lo que estamos haciendo en este momento en esta charla informativa, que es proveer información sobre las características de una patología. De base, el asesoramiento genético es no directivo. ¿Y qué significa eso? Que una persona, un médico, un especialista en genética o un neurólogo, si hace asesoramiento genético, nunca le va a decir a una persona, como hacíamos en chiste hace un rato con Claudia, vos no tenés que tener hijos, sí tenés hijos igual, vas a tener hijos podés tener hijos con problemas, sino que uno transmite la información para que esa persona tome las mejores decisiones de acuerdo con su cultura, con sus valores sociales, religiosos y con su historia familiar, pero de ninguna manera nosotros le vamos a emitir una recomendación o decirle a una persona qué es lo que tiene que hacer con ese diagnóstico o con esa patología. La provisión de información es sobre o se relaciona con el pronóstico de la enfermedad, con el riesgo de recurrencia o de ocurrencia en otros miembros de familia, ¿sí? Por ejemplo en hijos, sobre terapias disponibles, que esto generalmente lo abordan más bien los neurólogos, y sobre métodos de reducción de riesgo reproductivo. Y acá hay un término que yo aprovecho siempre que doy alguna charla de asesoramiento genético para tratar de erradicar un poco de la terminología general, que es el término de consejo, o de consejo genético. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Esto puede parecer una sutileza, ¿sí? O puede parecer medio antipático, pero consejo viene en realidad de una mala traducción del inglés de counseling, pero en realidad consejo en inglés es advice y counseling en inglés significa asesoramiento. Sí, tiene que ver un poco con esto que decía recién. En una consulta de asesoramiento genético yo no le voy a dar un consejo, ¿sí? A una familia o a una persona. Yo lo voy a asesorar sobre las características del cuadro y las alternativas que existen, por ejemplo, de terapias disponibles o de métodos de reducción de riesgo, pero el consejo en realidad es algo que uno le pide a un familiar, le pide a un amigo, le dice, ¿qué harías vos en mi lugar? Y de ninguna manera ese es el espíritu de esta tarea que es el asesoramiento. ¿Sí? Tiene algunas reglas el asesoramiento genético. ¿Sí? Cuando asesoremos con respecto a algún niño, lo ideal es hablar con los dos padres a la vez, ¿sí? Para evitar a veces transmisiones erróneas de información.
Cuando asesoremos adultos, lo ideal es que ese adulto concurra acompañado por algún familiar, ¿sí? Por algún amigo, ¿sí? Porque también a veces puede haber ahí alguna mala interpretación de información que le demos. También para lo que es la contención emocional, obviamente, que es muy importante en estas situaciones. Consideramos nosotros el nivel educativo también, ¿sí? Digamos, hoy quizá fuimos un poco técnicos, pero bueno, uno le describe a las personas los riesgos o en términos de porcentaje o en términos de mitad y mitad, ¿sí? Vaso medio lleno, vaso medio vacío, tirar una moneda. Bueno, a veces usamos ejemplos para tratar que el paciente nos comprenda lo mejor posible. Considerar el momento y el espacio, ¿sí? El asesoramiento genético, especialmente con patologías digamos, que son muy sensibles para la persona y para la familia, como es la Corea de Huntington, no debería hacerse cuando la persona está manejando o si la persona está en un parque hablando por teléfono con un genetista. Debería hacerse, digamos, en un consultorio, sentados, en un lugar tranquilo donde uno pueda justamente discutir las dudas que tenga y tomarse el tiempo necesario para comprender bien la información. Y también los genetistas evaluamos de alguna forma la carga emocional que tiene esa persona para recibir la información. Y a veces, si consideramos que esa persona no está en un momento o en una situación para recibir toda la información, podemos espaciar las consultas, podemos decirle, bueno, volvé la semana que viene, ¿sí? Y conversamos sobre algún otro aspecto de la patología, ¿sí? Con el fin de que justamente se pueda procesar de la mejor forma posible. Generalmente los genetistas consideramos que un riesgo mayor a 10% de recurrencia es un riesgo alto. Bueno, en este caso estamos hablando de riesgos de 50%, cuando una persona tiene la patología o cuando su padre ha sido afectado y consulta a una persona sabiendo si tiene riesgo de tener la enfermedad. Pero sabemos que hay subjetividad. Y a veces la persona puede decir, bueno, para mí 50% es un riesgo bajo porque pienso en el vaso medio lleno y no en el vaso medio vacío. Los genetistas debemos asegurarnos la comprensión del explicado, dar tiempo para hacer preguntas, ¿sí? Y este es otro aspecto importante que, si bien legalmente y oficialmente, y todos sabemos que el informe del estudio genético es del paciente, ¿sí? De ninguna manera negamos esta situación, también sabemos que entregarlo en una forma inadecuada puede generar daño, ¿sí? Entonces, a veces hay laboratorios que el paciente va, ¿sí? Y recibe el resultado del estudio genético en un sobre por ventanilla, ¿sí? Con una persona, un empleado administrativo, una secretaria. La realidad es que, bueno, puede parecer un poco paternalista este enfoque, pero por lo menos la visión nuestra es que esto debería entregarse en una consulta médica, ¿sí? Porque acá un poco nuestro pensamiento es, bueno, ¿qué pasa si esa persona abre el sobre en la calle, ¿sí? En el auto, o recibe el resultado del estudio genético en el celular mientras está manejando en la autopista y se entera que tiene o que va a tener una patología grave, discapacitante, neurodegenerativa? Bueno, consideramos que eso puede realmente generar mucho daño en la persona. Bien, el asesoramiento genético, ¿sí? Obviamente es parte del manejo que debe ser multi e interdisciplinario, del seguimiento, del tratamiento de la persona, del paciente. Obviamente involucra a la familia, a los cuidadores, en este caso a PAE. Dentro de lo que es el grupo de especialistas es importante la neurología, obviamente, porque es una patología neurológica, salud mental, tanto para el paciente como para todo el grupo familiar y los cuidadores, kinesiología, rehabilitación, terapia ocupacional para tratar de optimizar lo más posible las funciones que tenga esa persona, nutrición también, ¿sí? Gastroenterología, si hay un problema nutricional, fonoaudiología también, relacionado con la deglución, cuidados paliativos, ¿sí? Trabajo social. Es muy importante también tener en cuenta el certificado de discapacidad, que puede abrir muchas puertas, ¿sí? en el seguimiento y en el tratamiento de la persona. Y el rol de las asociaciones de pacientes y de cuidadores, que obviamente para nosotros es fundamental, y todas las personas, todas las familias que reciben un diagnóstico, por lo menos en el hospital, ¿sí? Se van con una notita de, mira, te proponemos que contactes a PAE, que te sumes, ¿sí? a la red, a la asociación, porque creemos que también es una herramienta y un grupo importante para poder ayudar con la contención, ¿sí? De los pacientes, ¿sí? Y bueno, ni hablar de, obviamente, para patologías que son poco frecuentes por definición, bueno, agruparnos y trabajar toda la comunidad, ¿sí? Y todas las familias resulta fundamental para que cada vez se logren más avances de tratamiento, de seguimiento de estas enfermedades. Bien, en cuanto a lo que son los métodos de reducción de riesgos reproductivos, que quizá este es el aspecto que neurólogos, médicos de cabecera, especialistas en salud mental, clínicos, no tienen tan presente y que los genetistas los tenemos muy presentes. Obviamente, esto es algo que pasa, ¿sí? Y que
pasa desde tiempos inmemoriales. A veces una persona dice, si tengo una patología genética o sé que en mi familia ha habido una patología genética grave, discapacitante, puedo decidir no tener hijos. Y también una persona, ¿sí?, que no tiene estos antecedentes familiares puede decir no tener hijos y obviamente está bien, ¿sí?, si esa es la decisión. Puede existir también la posibilidad de adopción. Bueno, sabemos que justo en la Argentina, ¿sí?, la adopción suele tener bastantes trabas, pero bueno, eventualmente es una opción también. Y después tenemos métodos de tratamiento reproductivo. Si es un hombre el que tiene la patología o que puede estar en riesgo, si se usa un espermatozoide de un donante, o si es una mujer, usar el óvulo de una donante puede reducir el riesgo de que un chiquito tenga enfermedad de Huntington. Puede también optarse por lo que llamamos diagnóstico prenatal, ¿sí? En estos casos es el diagnóstico prenatal invasivo, o sea, si una persona tiene la patología, una alternativa o una opción es que durante un embarazo se tome material de la placenta a través de una punción de vellosidades o material de líquido amniótico a través de una amniocentesis, ¿sí?, por vía transabdominal, y uno evalúe, por ejemplo, la presencia o ausencia de una alteración genética, como puede ser en este caso la expansión CAG. Generalmente estos métodos de diagnóstico prenatal están un poco más reservados para patologías discapacitantes desde una edad temprana, ¿sí?, más que para patologías de inicio en la vida adulta, pero eventualmente puede ser, si para esa pareja o para esa familia es una opción viable, una alternativa, ¿sí? Obviamente es un método de diagnóstico. Bueno, ahí habrá parejas que dicen, bueno, yo quiero saberlo para poder tener idea de que mi hijo puede tener esta patología, y quizá alguna otra pareja diga, bueno, yo quiero saberlo con un fin de interrupción del embarazo. Y nuevamente, en esto los genetistas no emitimos un juicio de valor, digamos, de acuerdo a algún precepto religioso, cultural, social, sino que es la pareja la que toma sus decisiones. Y finalmente, existe una opción o una alternativa, que es lo que llamamos PGTM, o estudio genético preimplantatorio para patologías monogénicas, por sus siglas en inglés, que a través de un método directo o indirecto permite reducir el riesgo de que un hijo tenga la enfermedad. Y ahora vamos a ver qué significa estudio directo o indirecto. Básicamente, en esta última opción, el PGTM, lo que se hace es un tratamiento reproductivo. Se toman óvulos y espermatozoides de esa pareja o de esa persona con un donante, por ejemplo. Se hace una fertilización in vitro y cuando el embrión tiene unos 5 o 6 días de desarrollo, se le toma una biopsia, un grupito de células, de unas 7 o 8 células, de una región que en realidad es representativa de la placenta más que del bebé en sí, digamos, no hay riesgo de lastimarlo o lesionarlo al bebé. El embrión posteriormente se congela y las células que se tomaron se utilizan para hacer justamente un estudio genético. Y acá se abren distintos panoramas o distintas alternativas que tienen que ver un poco con también las decisiones de si esa persona que quizá quiere ser padre se ha hecho estudios genéticos o no, o quiere tomar alguna medida para reducir la posibilidad de que un hijo tenga la enfermedad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un abuelo, digo, en realidad, bueno, un padre que tiene enfermedad de Huntington, que tiene un hijo que quizá esté en edad reproductiva, y bueno, decidió hacer el estudio genético para saber si tiene la patología, y el resultado le dio positivo, o sea que tiene la expansión, no tiene síntomas todavía. Entonces, una opción que puede tomar esa persona es hacer justamente un tratamiento reproductivo y transferir a aquel embrión que, estudiándolos genéticamente, no tenga la alteración, o sea, no tenga la expansión de tripletes CAG, ¿sí? Esto es lo que llamamos estudio directo. Si ya sabemos que una persona tiene una patología genética, o sea, que tiene una mutación, podemos ir a estudiar esa mutación en los embriones y transferir un embrión que no la tenga. También se puede hacer estudios o tratamientos reproductivos estudiando los embriones en casos en los cuales esa persona no quiera saber si tiene la enfermedad, ¿sí? Porque puede pasar que sea un hombre de 25, de 30 años que diga, bueno, yo la verdad que por el impacto emocional o por lo que esto puede significar para mi vida, en este momento no quiero saber si tengo o no, si recibí la alteración, en este caso, por ejemplo, de mi papá. Pero lo que sí quisiera es que un hijo mío no la tenga, de forma independiente de yo saber en este momento o no si tengo la alteración. Y eso puede, de alguna forma, estudiarse de dos maneras. Una opción es también hacer un método directo, estudiar la mutación directamente en los embriones sin saber si esa persona que consulta tiene o no la alteración. ¿Cuál es el problema acá? Que es un problema más bien bioético. Si encontramos la mutación en alguno de esos embriones, automáticamente el laboratorio o el biólogo molecular que está haciendo ese estudio va a tener el diagnóstico del padre, ¿sí? Porque vamos a saber que ese hombre, por ejemplo acá, tiene la alteración porque los embriones son alguno de ellos positivos, ¿sí? Con que uno solo sea positivo, automáticamente estamos
diagnosticando a ese padre. Si todos los embriones son negativos, bueno, puede darse dos situaciones, o que efectivamente el padre es negativo, o bien que todos son negativos porque por el azar quedaron del 50% del vaso medio lleno, ¿sí? Y no recibieron la alteración. Pero bueno, acá es donde se plantea justamente un poco un dilema ético. Hay laboratorios que ofrecen hacer este tipo de métodos y en realidad lo que le dicen a los padres es, o a la pareja es, bueno, hay, en este caso, 4 embriones transferibles, pero no te decimos mucho más que eso. No te decimos si los que no son transferibles son porque se degradaron o porque tienen un problema cromosómico, por ejemplo, o porque justamente tienen la patología, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que este no es el método que los genetistas más nos guste porque justamente tiene implicancias, incluso tiene implicancias legales, porque dice, bueno, ese laboratorio supo que esa persona tiene Corea de Huntington, por confidencialidad no lo comentó, pero bueno, ¿qué pasa si viene una orden de un juez y dice, quiero saber si alguno de esos embriones tenía o no Huntington? Bueno, ¿qué pasa ahí a nivel legal, a nivel bioético? Es un poco una interrogante. Pero también puede darse otra situación, ¿sí? Que uno dice, bueno, también ese hombre o esa persona no quiere saber en este momento si tiene o no la patología. Lo que podemos hacer es un estudio de tipo indirecto. Esto significa, no vamos a estudiar la mutación en sí, sino que vamos a estudiar algunos marcadores, ¿sí? Que están alrededor de la mutación. Es como si hiciéramos un estudio de filiación, como para saber si una persona es hijo de esos padres biológicos o no. Entonces, por ejemplo, acá decimos, bueno, el padre tiene el marcador A y B, pero la madre de ese muchacho que consulta tiene los marcadores C y D, y por el lado de su pareja, E, F, G y H. Entonces, sabemos que ese hombre va a tener un marcador A. No sabemos si la mutación específicamente está ligada al A o está ligada al B. Pero lo que sí podemos saber es que si el embrión tiene el marcador D, por ejemplo, o el marcador C, bueno, no puede ser C en este caso porque ese chico recibió el marcador D, ese embrión lo que tiene es la copia de Corea la copia de la huntingtina de la abuela que no era la que tenía la mutación, ¿sí? Que era una persona sana, que no tenía justamente la enfermedad. Entonces vamos a saber, ¿sí? Con una confianza altísima, que ese embrión es seguro para transferir porque tiene la copia de gen de la huntingtina de su abuela y no una de su abuelo que puede o no ser afectada o puede o no tener la patología, ¿sí? Entonces, este método ya es un poquito más amigable con la bioética porque uno dice, bueno, yo acá en realidad no sé si ese embrión tiene o no Corea de Huntington porque no sé si ese padre que tiene A, pero que puede la mutación estar o en A o en B, están afectados. Sé que si ese embrión tiene D, lo puedo transferir con seguridad porque hay bajo riesgo de que tenga Corea de Huntington. ¿De qué depende el éxito de este método? Sí, porque uno lo plantea así, la verdad es que parece un poco la solución mágica a cortar la transmisión de esta patología, así como de otras patologías dominantes. Depende en gran medida de la cantidad de embriones analizados, ¿sí? Si uno tiene un único embrión analizado, bueno, el 50%, como el azar es muy malo con los números pequeños, ¿sí? Tiene una posibilidad alta de que justamente caiga del lado del vaso medio vacío. Mientras que si tenemos 10 embriones para analizar, bueno, ahí ya la situación es diferente porque hay una probabilidad muy alta de que por lo menos 1 o 2 o 3, 4 o 5 tengan justamente la copia sin la alteración. Esto a su vez va a depender de la cantidad de óvulos obtenidos y eso a su vez va a depender de la edad de la mujer que aporta los óvulos. ¿Sí? Entonces acá, esto es un punto importante que tiene que ver un poco también con el asesoramiento porque no es lo mismo que una mujer tenga 40 años y que diga, bueno, mi papá o mi mamá tienen Corea de Huntington, quizá empezaron a los 60, entonces si yo empiezo puede ser que esté más cerca de esa edad, pero yo no quisiera que un hijo mío tenga la alteración. Bueno, la realidad es que a esa edad ya se complica un poco más hacer un tratamiento reproductivo de este tipo, que si en realidad la persona que consulta es, por ejemplo, una mujer de 25 o de 28 años. Con esto no estoy diciendo que se tenga que hacer este tratamiento sí o sí en ese momento. Pero algo que sí se puede hacer es, por ejemplo, congelar óvulos. Entonces, si una persona tiene Corea de Huntington y tiene una hija mujer que tiene 50% de probabilidad de haber recibido la alteración, bueno, quizás sería importante decirle, mirá, cuando tengas 25, 27, 28 años, consultar una clínica de reproducción asistida, congela óvulos, que probablemente puedas congelar 15 o 20 o 30 óvulos y que probablemente no tengan alteraciones cromosómicas, que es un factor relacionado también con la edad.
Y de esa forma, vos después, si querés, a los 30 años, hacer un tratamiento reproductivo, bueno, vas a tener mejores chances de poder hacer, por ejemplo, un estudio de los embriones. La tasa de alteraciones cromosómicas, como decíamos, depende o es un factor que afecta justamente el éxito o las posibilidades de éxito del PGT, ¿sí? Y tiene que ver un poco con la edad de vuelta de la mujer que aporta los óvulos, ¿sí? Lamentablemente, vemos muchas veces que uno trata de hacer un tratamiento de este tipo y a veces dice, bueno, estudiamos 5 embriones, 4 de ellos tienen problemas cromosómicos incompatibles con la vida, o sea que no son embriones transferibles, y uno de ellos quizá sí sea transferible o no tenga problemas cromosómicos, pero quizá tenga, por ejemplo, Corea de Huntington. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y acá influye fundamentalmente la edad de la mujer. Capacidad técnica del laboratorio centro para poder hacer o no estos métodos directos o indirectos, pero bueno, esto es algo que está bastante estandarizado. Lamentablemente, recursos disponibles, y muchos de estos tratamientos son de altísimo costo, ¿sí? Requieren que la persona tenga alguna cobertura, ninguno de ellos se hace a nivel público, por lo menos en Argentina, sí se hacen en centros de reproducción asistida bajo obra social o bajo modalidades privadas. Y también, digamos, en gran medida depende del azar. ¿Sí? Como decíamos, el azar con números muy pequeños, ¿sí? Es malo. ¿Sí? Si tuviéramos 1.000.000 de embriones, uno esperaría que 500.000 tendrían, 500.000 no, la alteración, pero cuando estamos hablando de números pequeños, de 1, 2, 4, 5, 8, 10 embriones, lamentablemente puede darse, y hemos visto algunos casos donde todos tienen la alteración o la gran mayoría tienen la alteración. ¿Sí? Bien, para entrar un poquito más a aspectos bioéticos y legales, ¿sí? El estudio molecular, acá cuando una persona consulta para hacer el estudio genético, se abren dos grandes caminos. Una cosa es que la persona ya tenga sintomatología, tenga una sospecha clínica. En estos casos, la persona firma consentimiento informado y ya realmente ese mismo día, en ese momento, se le saca sangre. Nosotros en el Hospital de Clínicas hacemos el estudio en forma gratuita. Si la persona tiene obra social, se trata, digamos, de facturar a la obra social para mantener, obviamente, mantener el servicio o la prestación, pero digamos, ya hace muchos años, hace más de 20 años que en el Hospital de Clínicas, digamos, se ha tomado una decisión institucional de que si la persona no tiene cobertura, de todas formas se hace el estudio genético en forma gratuita. Otra opción, digamos, u otra de las modalidades por las cuales a veces una persona o una familia consulta es en forma presintomática. O sea, fundamentalmente, una persona que a los 20, 22, 25 o 30 años viene a la consulta y dice, mi papá o mi mamá tienen o tuvieron enfermedad de Huntington, yo quisiera saber si tengo o no la patología. En estos casos tenemos algunas reglas más. En primer lugar, una edad mínima de 18 años, que tiene que ver un poco con la protección de esa persona y, bueno, también entender que está en un estado de madurez suficiente como para hacer un estudio de estas características. Una valoración previa por salud mental, que tiene que ver con entender que está en condiciones justamente emocionales para poder hacer un estudio que puede tener un impacto obviamente muy importante sobre su vida. La firma de consentimiento informado y este último punto, que también nos parece importante, que es concurrir acompañado a la consulta de devolución con algún familiar, con algún amigo, con alguna pareja, también por la contención emocional que esto puede representar. Entonces acá, para nosotros es muy importante, y eso a veces peleamos con los neurólogos, no con los de clínicas, que obviamente trabajamos codo a codo, pero a veces los neurólogos u otros médicos nos mandan una nota que dice solicito estudio molecular para Corea de Huntington sin mucho otro dato. Entonces, bueno, nosotros ahí lo que tenemos que tratar de descifrar o interpretar es si es un caso sintomático y podemos hacerlo directamente o presintomático basado en antecedentes fácticos. Algunos aspectos éticos y legales, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque, bueno, en medicina, en realidad en el cuidado de la salud en general, siempre lo que pensamos es primero no dañar, o sea, uno no debería generar mayor daño en una persona a través de alguna conducta o de, en este caso, un estudio del beneficio que eventualmente puede tener. Lamentablemente sabemos, y por eso también es muy importante para nosotros involucrar la salud mental, que puede haber potencialmente riesgo de autolesión, de suicidio, de que esa persona abandone sus actividades diarias, el trabajo, el estudio, su plan de familia, sus hobbies, ¿sí? A partir de un eventual resultado positivo. Entonces, esto es lo que nosotros queremos evitar justamente con estas medidas que tomamos, ¿sí? De contención familiar y de apoyo con el equipo de salud mental. Discriminación genética. Esto es algo que en la actualidad parece un poco más
de un futuro distópico, pero que es algo que también tenemos que tener en cuenta, y que es qué sucede si una obra social, qué sucede si un empleador, por ejemplo, saben que una persona tiene una patología de este estilo, si le van a negar una cobertura, si le van a negar un seguro de vida, si lo van a despedir del trabajo. Bueno, esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Sí, evitar la discriminación genética por un resultado de este tipo. Que, por otro lado, se contrapone, digamos, o choca con algo que sucede también en esta patología, así que podría ser motivo de debate durante horas, que es qué pasa cuando la persona empieza con síntomas motores, con síntomas cognitivos, y tiene de golpe un trabajo, ¿sí? No sé, me imagino, un trabajo donde opere maquinaria pesada. ¿Qué pasa si es un chofer, que un colectivero, que si trabaja en un camión? ¿Sí? ¿Qué pasa si esa persona tiene una patología de este tipo? Bueno, esto ya es un área un poco más gris, ¿sí? Pero bueno, obviamente lo ideal sería que no se llegue a la instancia en la cual la enfermedad haya progresado y pueda generar un problema, digamos, un accidente o un problema de este tipo. Lo que no quisiéramos es generar una estigmatización social y familiar, como decíamos, ¿sí? Que una obra social niegue cobertura, que un empleador despida a una persona por un resultado de este tipo, o que se le niegue un seguro de vida. ¿Y cómo se puede proteger? Bueno, a través de la regulación, a través de la educación, del asesoramiento genético, del consentimiento informado, del acompañamiento, ¿sí? ¿Sí? Familiar, de profesionales y de asociaciones de pacientes también, ¿sí? El otro aspecto que nosotros siempre enfatizamos es el aspecto de la esperanza, ¿sí? Porque, bueno, yo sé, y bueno, acá seguramente muchos puedan contar esta historia de que a veces un diagnóstico de una persona de hace 15 años, de hace 20 o de hace 30 años, seguramente muchos médicos les han dicho, mira, quédate tranquilo, que entendemos que hay una cura cercana, entendemos que hay tratamiento cercano y, digamos, no ha sido así, digamos, o no han llegado esos familiares a ver esos tratamientos, pero bueno, la realidad es que la medicina, la genética están en un nivel de avance tan importante que ahora sí, si consideramos que realmente en los próximos años, 5, 10, 15 años, va a haber terapias disponibles que permitan enlentecer, detener la progresión de la enfermedad o quizá incluso hasta revertir. Algunos otros dilemas que se pueden plantear. Bueno, ¿qué pasa si viene un padre y dice, bueno, yo quiero que estudies a mi hijo que tiene 5 años porque yo tengo la patria potestad? Bueno, esto puede generarnos obviamente también un problema. Lo que nosotros tratamos de explicar en estos casos en la consulta es que, aun cuando es cierto que la patria potestad esté en manos de esos padres, tenemos que entender lo que es la autonomía de esa persona o de ese chico para que en realidad pueda tomar la decisión consciente de hacer el estudio genético cuando llegue a la mayoría de edad. También uno puede pensar, bueno, hay justicia en el acceso a los estudios moleculares. Bueno, como les decía, nosotros tratamos de hacer estudios en forma gratuita y hemos hecho estudios para provincias de Argentina, hemos hecho incluso algunos estudios para afuera, vemos la forma de mandar las muestras, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que seguramente en muchos lugares no se accede al diagnóstico en tiempo y forma como se debería, y tampoco en muchos casos se accede justamente a profesionales capacitados, ¿sí? Entonces, esto que hace un rato hablábamos con Claudia de si todas las familias, digamos, que tienen alguna persona con enfermedad de Huntington reciben el asesoramiento adecuado, saben sobre métodos anticonceptivos, saben sobre métodos de reducción de riesgo, saben que realmente hay un riesgo de 50% de transmisión de la enfermedad, bueno, probablemente esto sea una deuda pendiente del sistema de salud, como lamentablemente lo es para muchas patologías genéticas, para muchos cuadros poco frecuentes. Y bueno, acá es muy importante esto de el tejido y el armado de redes de derivación. Hoy en día tenemos a la telemedicina, hoy en día podemos mandar muestras de sangre en avión o en gotitas de papel secante, ¿sí? Por el país o por el mundo. Entonces, la realidad es que lo ideal es tratar de aprovechar todas estas tecnologías para mejorar el acceso a la salud. Bien, y esto es algo que mencioné un poquito por arriba, pero también puede generar algún dilema este tipo de situación. ¿Sí? ¿Qué pasa si un padre o un abuelo, por ejemplo, tiene o tuvo Corea de Huntington? Ese padre o el hijo de esa persona se niega a hacer el estudio y tiene, por ejemplo, 35 años y quizá me consulta este muchacho de 20 años y me dice, yo quiero hacer el estudio de Corea de Huntington porque mi abuelo tiene la patología. Bueno, si ese chico es positivo, va a ser un diagnóstico forzoso de esa generación intermedia, aun cuando esa persona no lo quiere, ¿sí? Entonces, lo que acá también tratamos como equipo de salud de hacer es, bueno, a ver si de alguna forma se puede involucrar a ese padre y hacer o tomar una decisión un poco más consensuada a nivel familiar en cuanto al estudio genético.
En cuanto a algunos aspectos ya legales, en la Argentina no hay legislación específica de protección de datos genéticos, hay algunas leyes que hablan de datos sensibles, ¿sí? Leyes relacionadas con discriminación que hablan de discriminación por raza, que era un poco el término que se usaba hace unos años, y que de alguna forma podría aplicar, digamos, también a otras características genéticas, aparte del grupo étnico, como pueden ser las patologías genéticas, y bueno, relacionadas con la especialidad genética, leyes de discapacidad, de obras sociales, de enfermedades poco frecuentes, y algunas enfermedades genéticas específicas, como por ejemplo la fibrosis quística, tiene también algunas leyes específicas, ¿sí? Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires ya hace algunos años hay una ley que habla de características genéticas como algo que no debería motivar, ¿sí?, un hecho de discriminación, digamos, o que evite el acceso a derechos o a garantías, ¿sí? Bueno, y esto estaría incluido, obviamente, una patología genética. Bueno, como conclusiones, y bueno, para abrir, obviamente, a debate, preguntas, consultas que tengan, esta patología es de tipo dominante, se debe a una expansión del gen de la huntingtina que provoca una proteína tóxica a nivel del sistema nervioso. El estudio molecular está disponible y tiene alta precisión. Y bueno, enfatizar esto, considerar aspectos éticos cuando solicitamos el estudio molecular, especialmente en personas presintomáticas. Bueno, les agradezco a todos por estar acá un viernes a la tardecita noche, y les dejo acá el correo electrónico mío, y bueno, cualquier duda que tengan, a disposición para responder. No, gracias, Sebas, estuvo súper claro. Me parece que es importante para todos los que tenemos familias con Huntington entender cómo se propaga la enfermedad, cómo se puede evitar que se propague la enfermedad. Yo voy a terminar esta charla compartiendo, si me dejas, la foto del bebé genético, ¿Cómo no? sano, porque es una belleza. A ver si puedo. Ahí te comparto. Ahí te preguntan cómo se puede hacer el estudio. Si podés contestar antes de que yo comparta mi bebote hermoso. Acá les dejo el número de teléfono nuestro de la División Genética del Hospital de Clínicas. Si no sé, Paola, si vos estás en Buenos Aires o en qué localidad estás. Sí, en Buenos Aires. Perfecto. Bueno, ahí les dejo el número de teléfono nuestro y también les compartí el correo electrónico mío, ¿sí? Nosotros siempre, como decíamos, el estudio genético parte primero de una evaluación, de una consulta de asesoramiento, que es, bueno, transmitir un poco esta misma información, ver cuál es la situación familiar, ver si es un estudio sintomático o presintomático, y en función justamente de cuál sea la situación, si es presintomático, digamos, para un familiar o para un padre afectado, vamos a mandarte primero a una evaluación por salud mental y después, digamos, con esa nota, con esa evaluación, que de alguna forma nos diga que está fuerte para hacer justamente un estudio de estas características, bueno, ahí te tomaremos la muestra esa. ¿Sí? Pero Dale, lo primero muchas gracias. sería esa consulta de evaluación y de asesoramiento. Yo quiero terminar esto con la foto de Dante, porque es lo más grande que me ha pasado en la vida. Creo que independientemente de las creencias religiosas que cada uno pueda tener y que no las discuto y que son válidas para todos, me parece que tener hijos sanos es importante para los padres, es importante para los abuelos, y no sé si es importante para la persona hacerse el test genético. Respeto la voluntad de mis hijos. Como mis hijos no tienen mi apellido, me siento libre de hablar porque no quiero que ellos se sientan involucrados en esta charla. No sé si es importante que ellos lo sepan, pero sí es importante que conozcan la enfermedad y que conozcan la forma de tener hijos sanos. Me parece que la única forma de cortar con esta enfermedad es teniendo hijos sanos. Vuelvo a repetir, yo respeto la religiosidad de cada uno, porque pienso que esto pasa por un tema religioso, cuando no se quiere hacer, o por un tema económico. Si es un tema económico, los invito a todos a que participen
con nosotros queremos sacar con Ana Herper una ley para que esto se haga gratuito. Consideramos que es importantísimo que se puedan tener hijos sin Huntington gratuito. Por un lado, por nosotros, por las familias. Y por el otro lado, y esto ya es más económico, digamos, y tengo que expresar mi aspecto contable de esto, no puedo diferenciarme, es mucho más barato para el gobierno hacer este tratamiento que cuidar a un paciente con Huntington. Un paciente con Huntington le cuesta al gobierno, a cualquier gobierno, $9.000 al año. Es una estadística que sacó Perú, no la hice yo y no creo que sea muy distinta en la Argentina. Deberíamos calcularla, Sebas, pero no creo que salga algo menos. Por la medicación, por kinesiólogo, foniatra, Q10 y todo lo que lleva. Y según tengo entendido, un tratamiento de estos es más o menos $8.000. Con lo cual el costo-beneficio para el gobierno es muy amplio teniendo esta ley. Creo que nuestro objetivo como asociación en este momento, bueno, no sé si es lo prioritario, porque hay muchas cosas prioritarias en este mundo, pero creo que una de las cosas por las que tenemos que empezar a luchar es por la gratuidad de este tipo de fecundación, para que tengamos chicos sanos, para que no se propague la enfermedad, para que estemos todos tranquilos de que nuestros hijos, o nuestros nietos, mejor dicho, porque, bueno, en mi caso mis nietos, porque mis hijos ya están en riesgo, nuestros nietos sean sanos. Obviamente los invito a todos a participar en esta cruzada que estamos empezando con Ana, y obviamente a Sebastián, porque es nuestro alma mater en este tema. Igual estamos hablando con Liliana, Sebastián, para no cargarte tanto a vos de temas. Dale, no hay problema. Pero creo que es importantísimo para terminar con el Huntington, empezar a pensar en que nuestros hijos, nuestros nietos no lo tengan. Para mí fue tarde. Yo me enteré de que mi esposo tenía Huntington después que ya había tenido mis 3 hijos. Pero bueno, espero que al resto no le pase. No quería decir algo. Sí. Hola, soy Vane, también formo parte de APAE y obviamente estamos todos en la idea de que se pueda hacer el estudio genético de los embriones como parte de una necesidad fundamental de evitar que la enfermedad siga propagándose, pero sí no quiero dejar de mencionar que hasta que eso se logre, quizás pasan algunos años, hoy por hoy sí tenemos una ley de fertilidad que sí cubre la ovodonación y la donación de espermas como una posibilidad de tener hijos libres, entre comillas, y no me mate Seba, por decir eso, de Huntington. Entonces, digo, también tengámoslo como una opción. Lo que hoy no está cubierto por la ley concretamente es el estudio de los embriones, el estudio genético de los embriones. Pero todos los tratamientos de fertilidad de alta y baja complejidad están cubiertos por la ley de fertilidad los cubre, sin importar cuál es la razón de por qué voy a hacer ese tratamiento. Y esto es muy importante, porque cuando en la obra social quizás te digan, no, bueno, me tenés que demostrar lo que sea, no. Te lo cubren sin importar, de baja complejidad y de alta complejidad, con ovodonación o donación de esperma, en caso de que sea necesario. O sea, también tengamos este dato para saber que a veces, viste, nos abruma un poco la situación de decir, bueno, listo, todo está perdido. No todo está perdido. Hay muchas opciones, como bien dijo Seba, la adopción y demás, pero dentro de las posibilidades de hacer un tratamiento de fertilidad, también están esas opciones que hoy están vigentes, que se pueden hacer ahora. Perdón, entre los chats está Galaxy A03, que no sé quién es, pero que está preguntando, Vicky, que está ¿no? diciendo que no puede ir al psiquiatra. En el hospital de clínicas tenemos la posibilidad de ir al doctor Zampaño, que está en el 5º piso del hospital de clínicas, que es parte del equipo y que sí va a hacer el estudio psiquiátrico
en forma gratuita, o no sé cómo funciona, vos sabés un poco más que yo, Sebas, cómo funciona, pero Sí, que está disponible para hacer la parte psiquiátrica, para hacer el estudio, gratuitamente o con algún bono, no sé cómo funciona. sí, a ver, el hospital entiendo que funciona en todos los servicios igual, que es que si la persona tiene obra social o alguna cobertura, tiene que pedir autorización para la consulta con ese profesional en su cobertura y se presenta al hospital en turno asignado. Y si es una persona que no tiene ninguna cobertura, el hospital es un hospital público, ¿sí? Quizás las dificultades a veces son si es una persona que tiene obra social, pero que la cobertura no le autoriza la consulta en el hospital en particular. Pero bueno, nosotros igual vemos pacientes en esas circunstancias y probablemente con el doctor Zampaño no tengan dificultades. No, pero el último chat que encontré dentro del grupo de clínicas le estaba diciendo a la doctora Raina, al doctor Zampaño, que llamen directamente a él en el quinto piso que los atiende. Así que, bueno, para los que están en eso, quinto piso, doctor Zampaño, llamen por teléfono y los atiende para hacer la parte psiquiátrica antes de testearse. Así que, bueno, la verdad, me mando una publicidad aparte, el equipo del hospital es buenísimo. Se ha logrado armar un equipo en donde todos estén juntos trabajando y me pone realmente muy contenta. Totalmente. Me parece que es muy bueno. No sé si quieren hacer más preguntas, es viernes a la noche, me imagino que Sebastián quiere ir a disfrutar el fin de semana. Bueno, la grabación sí, para los que preguntan, va a estar, no sé en cuánto tiempo, porque la que nos prestó el Zoom está de vacaciones, cuando vuelva nos lo va a devolver a través del cloud, de su cloud, y lo vamos a publicar y lo vamos a difundir. Acá también te preguntan si una persona ya no se encuentra en condiciones buenas psicológicas, la familia no puede realizar el estudio de diagnóstico sin su consentimiento de alguna manera. No sé si tiene mucho sentido hacer en ese momento el diagnóstico. ¿Qué opinas, Sebas? Me parece que ya está definido, ¿no? Sí, yo quizá ahí lo que pensaría es si hay antecedentes familiares confirmados de Huntington o no. Digamos, si ya tiene síntomas, si algún padre o algún tío tiene un estudio molecular que dice que es por el Huntington, no tiene, me parece, demasiado sentido. Distinto si es el primer caso, porque ahí sí sería importante un estudio que nos permita decir qué es lo que tiene el paciente, porque podría tener otra patología, algo con tratamiento, otro patrón de herencia. Igual más allá de eso, hacer un estudio en forma compulsiva en un paciente siempre tiene incluso hasta implicancias legales. Seguramente tenga que ser un paciente que esté judicialmente inhabilitado y haya una orden de un juez para hacer un estudio genético. No puede venir la familia a arrastrarlo y nosotros sacarle sangre en contra de su voluntad, digamos. Sí. Bueno. Quizás, no sé si entiendo bien la pregunta, si se refiere si esa persona ya no está en condiciones de entender, o sea, puede que sea el primer caso de la familia, pero ya no está en condiciones de entender o dar un consentimiento porque ya la enfermedad está avanzada, quizás a eso... Eso serían los casos sintomáticos, que obviamente sí sacamos sangre. Yo, porque no estoy seguro cómo está formulada la pregunta, dice sin su consentimiento de alguna manera, me hace pensar como que es quizá alguien que, bueno, que no quiere ir al hospital, no quiere sacarse sangre, bueno, ahí ya se puede dificultar un poco la situación. Otro tema. Había otra pregunta por ahí que había quedado nomás. Esta de la vacuna, pero eso es otra... Bueno, no, vacuna no hay. Hay muchísimos tratamientos. Vamos a hacer otra charla sobre tratamientos cuando encontremos algún neurólogo que nos haga pata, como Sebas, para estar en esta reunión. Pero la vamos a hacer, Mientras tanto, les decimos que vamos publicando todas las novedades que aparecen dentro de nuestra página, tanto de Instagram como de Facebook. Así que si no encuentran nada nuevo, es porque desgraciadamente no hay nada nuevo. Lo único que les digo a todos, porque voy siguiendo las novedades que aparecen internacionalmente, es que tengamos mucha esperanza, porque hay muchos estudios, hay muchas cosas, y mientras tanto tratemos de mantener la calidad de vida de todos los pacientes, mucho ejercicio físico, mucha kinesiología, mucha buena alimentación, mucha buena calidad de vida, mucho amor. Y bueno, es lo único que les puedo decir.
no tengo más cosas para decirles. Pero bueno, es un montón y mucha esperanza, mucha fortaleza. Nada, ¿qué más? ¿Qué más? Yo voy a hacer Bueno, un anuncio parroquial nomás. sí, No sé si vieron en chat tanto en Facebook o en Instagram, pero estamos tratando de trabajar en una pequeña campaña de concientización para el mes de mayo, que es el mes de concientización de Huntington, y estamos buscando voluntarios que quieran sacarse una foto, un retrato, una persona afectada por Huntington, ya sea con o sin síntomas, para poder hacer una campaña de concientización muy pequeña. Así que si alguno está interesado, nos contacta y nos contactamos para poder gestionarlo. Pero sería simplemente un leve retrato. Tenemos dentro de la comunidad una fotógrafa profesional especializada en retratos que se ha incorporado recientemente, y nos encantaría poder empezar a hacer campañas de concientización y visibilización que lleguen más lejos y cada vez más personas sepan de la enfermedad y podamos accionar de muchas más formas y ayudar a muchas más personas. Así que los bueno, esperamos en caso de que quieran participar. ya que estamos con los parroquiales, la segunda semana de marzo, como siempre, nos vamos a juntar, pero esta vez cambiamos de domicilio. En lugar de encontrarnos en Padepov, nos pusimos de acuerdo con el Hospital Ramos Mejía y nos cedieron una sala en el Hospital Ramos Mejía, así que están todos invitados a venir a las 10 de la mañana del sábado a juntarnos y vernos y charlar. Nada más que eso. Sebas, muchísimas gracias. En lo personal, en nombre de las familias, en nombre de todos, y bueno, sabemos que contamos con vos, y me imagino que en algún momento te vamos a volver a molestar, no vas a zafar de nosotros, es la vida. Ningún problema. Las veces que puedo ayudar, estoy acá para acompañar. Sí. Un beso enorme. Gracias, familias, nos seguimos viendo. Buen fin de Muchas semana. gracias. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Seo. Gracias. Adiós. Chau, chau. Chao.